En un video anterior hablamos de los dos tipos de aprendizaje grupal, que son el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. Vimos sus semejanzas y sus diferencias. La pregunta ahora es, ¿cuándo podemos utilizar uno u otro? El aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo son dos alternativas para lograr comunidades de aprendizaje en la escuela, que es uno de los objetivos que se plantea actualmente el nuevo modelo educativo. Sin embargo, no se puede utilizar una u otra alternativa de manera indistinta, sino que se deben aplicar en función del nivel de integración del grupo con el que se está trabajando. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy, el tema de la integración de los grupos de aprendizaje. Vamos a ver en qué consiste esta integración, cuáles son sus características, y entonces podremos ver cuándo utilizar una u otra de las dos alternativas de aprendizaje cooperativo o colaborativo. ¿De qué se trata la integración del grupo? Las dos propuestas de aprendizaje se aplican al trabajo en el aula, aunque el aprendizaje cooperativo es una propuesta más directiva y se aplica a grupos nuevos o que todavía no están muy bien integrados, mientras que el aprendizaje colaborativo se aplica en grupos que están más integrados. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste la integración de un grupo? ¿Cómo sé yo cuándo un grupo está bien integrado o no? Porque en las escuelas la mayoría de los grupos son grupos administrativos que se les asigna un salón a un determinado número de estudiantes y se dice es el grupo C, el grupo A, el grupo 3, el grupo 201. Son grupos de carácter administrativo que no llegan a constituir grupos en el sentido integral de la palabra. Ahora, el profesor puede realizar una serie de acciones que le ayuden al grupo a irse integrando cada vez más. ¿Pero en qué consiste esta integración? Voy a explicar 12 características que tienen los grupos efectivos, los grupos bien integrados. La primera de ellas se refiere a los objetivos. Si yo no sé a dónde voy, pues por donde quiera que vaya, voy bien. Y si voy para el otro lado, también voy bien. Y si voy para atrás, también voy bien. Pues si no sé a dónde voy, voy bien por donde quiera que vaya. Un grupo efectivo tiene claros los objetivos que pretende lograr. Y en la escuela los grupos son grupos de aprendizaje y el objetivo va a ser un objetivo de aprendizaje. Y si tienen claros sus objetivos, todo lo que hagan debe estar orientado al logro de esos objetivos. Esa es la primera característica de un grupo integrado, la claridad de los objetivos. Segunda característica, esos objetivos no están únicamente plasmados en un papel, deben estar claros, pero no solo en el papel,
sino se requiere que todos los miembros conozcan los objetivos, se identifiquen con los objetivos, los hagan propios y que se comprometan a lograrlos. Esa es otra característica de los grupos integrados, que todos los miembros saben por qué están ahí y quieren lograr los objetivos que se han pretendido y están dispuestos y comprometidos a lograr esos objetivos. Tercera característica de un grupo bien integrado, la planeación y la organización. Un grupo efectivo, un grupo bien integrado está organizado. Desde un principio planean sus actividades. No se ponen luego a trabajar, sino que se organizan. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo lo tenemos que entregar? ¿Qué se necesita para eso? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera. Se organizan antes de empezar a trabajar. Eso es lo que se llama que cada grupo haga su encuadre de organización y de planeación. Un grupo que no está integrado, suponen que todos saben lo que tienen que hacer y empiezan a trabajar y luego cuando se reúnen, ¿y tú qué hiciste? No, pues yo hice, no, pero a ti no te tocaba eso, no, pero es que yo hice, yo supuse, yo creía, no. En un grupo efectivo hay planeación y hay organización. Cuarta característica de los grupos efectivos es la organización y la coordinación. El grupo efectivo está bien coordinado. No quiere decir que sea el profesor el que coordine, sino que entre ellos mismos están bien coordinados. Todos saben qué deben hacer, cómo lo deben hacer, cuándo lo deben hacer, en qué fechas tienen que entregar, qué cosas y cómo. Hay una figura que coordina, alguien que asume el papel de coordinador en el equipo, aunque esa figura no siempre debe ser el profesor, sino uno de los miembros del equipo. Y más aún, puede ser que se vaya rotando, que durante un tiempo uno coordine y durante otro tiempo otro coordine, dependiendo del tipo de actividades que se estén realizando. Quinta característica, la participación activa de todos los integrantes del equipo. Esa es una característica de los grupos efectivos. No hay miembros del equipo que se cuelgan del trabajo de los demás, que nunca van a las reuniones, no hacen lo que se les pide, pero al final ahí están preocupados porque su nombre vaya en el trabajo que están entregando. Hay solidaridad entre los miembros, todos participan activamente. Sexta característica, la comunicación. En un grupo efectivo hay comunicación en todos los niveles y en todos los sentidos. O sea, todos los miembros se están continuamente comunicando. En la actualidad, con los teléfonos inteligentes, las redes sociales, los WhatsApp, los grupos que se integran, es muy fácil lograr esto. Cualquier persona del grupo puede mandar un mensaje y de manera inmediata todos se enteran. La información fluye en todo momento, nadie se queda atrás, nadie puede decir, es que yo no supe, yo no sabía, yo no me enteré, nunca me dijeron. No, una característica de los grupos efectivos es que hay buena comunicación en todos los niveles y en todos los sentidos. Séptima característica, la solución de problemas, porque en todo grupo existen problemas. La cuestión es cómo se enfrentan los problemas. Y en un grupo efectivo sí se enfrentan los problemas y se solucionan. En los grupos no efectivos se suele dejar ahí se va, no importa, no te fijes, pues total. No, en los grupos efectivos, si hay algún problema, se detiene el trabajo, lo que están haciendo, para ver qué pasó y qué podemos hacer para resolverlo. No se deja no pasa nada. Se enfrentan y resuelven los problemas. Octava característica, la integración. Los grupos afectivos están bien integrados.
y en ellos se dan los dos tipos de integración, que es la integración operativa, que es la importante en los grupos de trabajo, en los grupos de aprendizaje, pero también se da la integración afectiva, que es cuando más allá del trabajo se llevan bien, se conocen, asisten a reuniones fuera de las actividades académicas, etc. O sea, se da una integración afectiva, además de la integración operativa. Otra característica es que van construyendo su propio ECRO. ECRO se denomina esquema conceptual, referencial y operativo. Los miembros del grupo van construyendo sus propios conceptos, ideas, definiciones de las cosas, y es referencial y operativo, puesto que a ese esquema o marco conceptual se está haciendo referencia en su trabajo. Cuando alguien ajeno al grupo está en una de las reuniones de ellos, de repente pasa algo y todos sueltan la risa y el que está de fuera no entendió. ¿Por qué? Porque ya los miembros del grupo ya tienen una historia, ya tienen experiencias anteriores, han vivido y definido una serie de cosas y ya saben de qué se trata. Esa es la construcción del ECRO. Décima característica, la formación y la capacitación. Cuando un grupo efectivo no sabe algo, no se rinden, no dicen, no, pues aquí no pudimos. No, le buscan, aprenden, estudian, se capacitan para poder superar los problemas con los que se enfrentan. Y a veces recurren a opciones amplias de formación con el fin de completar la que están adquiriendo. Y dicen, aquí tuvimos un problema, necesitamos aprender más de esto, vamos a meternos en este curso, o en tal parte están dando una capacitación, vamos a meternos para ir aprendiendo cada vez más. La formación y la capacitación. Undécima característica, la evaluación continua. De manera continua se dedica tiempo a evaluar lo que están haciendo, a revisar si sus acciones van encaminadas, si van bien o se regresan o corrigen algo. Y esta evaluación, estos momentos de evaluación es más fuerte cuando hay dificultades o problemas, entonces ahí detienen lo que están haciendo para analizar qué está sucediendo, por qué, qué vamos a hacer para enfrentarlo, qué podemos hacer para mejorar. Y por último, la proyección. En los grupos efectivos, la experiencia es tan positiva que buscan proyectarse hacia afuera, hacia otros grupos y personas, buscan ayudar, buscan colaborar, pero también hacia el futuro. Saben que este grupo pues se va a terminar cuando termine el año escolar o cuando terminen la carrera. ¿Qué van a hacer después? Buscan seguirse reuniendo, etc. Porque su experiencia fue positiva, desean seguir trabajando en grupo. Cuando la experiencia es negativa, los miembros dicen, ay, qué bueno que ya se terminó. Pero cuando es positiva, desean seguirse reuniendo. ¿Cuándo podemos utilizar uno u otro de estos dos esquemas, el cooperativo y el colaborativo? Porque las dos se aplican al trabajo en el aula. Las dos pueden ayudar a conseguir un aprendizaje significativo. Las dos contribuyen a la integración del grupo. Pero ya vimos sus diferencias y lo que yo propongo es lo siguiente. Mientras el grupo se acerque más al logro de estas 12 características de los grupos efectivos, se utilizará más el aprendizaje colaborativo. Tenemos aquí en este continuo, cuando un grupo está en sus inicios, se utilizará más el aprendizaje cooperativo. Y conforme vaya avanzando hacia el logro de estas 12 características, se utilizará más el aprendizaje colaborativo. Si el profesor utiliza
el colaborativo en un grupo que no está maduro, que no está integrado, que apenas está empezando y les suelta las riendas, les delega las responsabilidades, el proceso se le va a ir de las manos, habrá problemas disciplinares, habrá un logro académico muy bajo. Entonces, a un grupo que no esté integrado no se le puede aplicar el aprendizaje colaborativo. Pero si utiliza el aprendizaje cooperativo con un grupo que ya está integrado, organizado, que es efectivo, el grupo mismo le va a decir, no, profe, denos más libertad, usted nada más díganos qué tenemos que hacer, nosotros vemos cómo nos organizamos, ya sabemos, ya estamos capacitados para eso. Entonces la clave está en la actitud del profesor, irles dejando cada vez más libertad, cada vez más responsabilidad. Si el grupo va respondiendo bien, de manera positiva, pues se les dará más libertad, más responsabilidad. Y si en una de esas ya el grupo no respondió bien, quiere decir que llegó a su límite de libertad, aunque siempre puede ir madurando y evolucionando. Estas son pues las características de los grupos efectivos y cuándo podemos utilizar el aprendizaje cooperativo en los grupos en sus inicios y cuándo utilizar el aprendizaje colaborativo cuando los grupos ya están más avanzados y más organizados y más integrados. Nos vemos en el próximo video.